Hermano, ¿eres una persona conformista? ¿Eres una persona conformista? Mira, ahí buscando en la red, en la página que se llama jeronicalafel.com, encontré lo siguiente al respecto. Se los leo. El extracto ni siquiera es el artículo completo, es un poquito más largo todavía de lo que les comparto por ahí. Y todavía es más largo de lo que les voy a leer. Pero bueno, un extracto dice así, se llama: el enemigo del éxito es el conformismo. El conformismo es la tendencia que todos tenemos a no querer salir de nuestra zona de confort, que es justamente el lugar donde nos sentimos más a gusto. Parece que nada puede sacarnos de la seguridad de lo conocido. Así no corremos ningún riesgo de perder nada de lo que hemos logrado hasta ahora. Sin embargo, esta zona de confort tiene graves desventajas. Estamos tan acostumbrados a ella que, aunque se presenten buenas oportunidades para crecer y alcanzar el éxito, no queremos abandonarla, incluso sabiendo que podemos ganar más dinero, ser más felices o obtener más tiempo libre. ¿Se puede alcanzar el éxito sin salir de la zona de confort? No. Lo que sí se puede alcanzar es un estilo de vida plano y calmado, pero no necesariamente feliz. Es decir, la zona de confort es un techo para todo el potencial de lo que significa ser humano y ser tú mismo. Me parece que es interesante ver al conformismo como un síntoma acerca de cómo ven la vida las personas mediocres, que no emprenden nada nuevo y tampoco se arriesgan a nada. Esta visión limitada de la vida que muchas personas tienen no es casi nunca ni el 30% de todo lo que podrían lograr si se propusieran encarar con una actitud distinta eventos, oportunidades y situaciones que los animen a escaparse de esa zona de confort en la que viven. Las personas mediocres tienen hábitos mediocres, pero lo que realmente las destaca como tales no son esos malos hábitos, sino que en realidad se trata de un pobre desarrollo emocional y una escasa capacidad de asumir un control pleno de sus vidas, en cada uno de sus aspectos, para tratar de alcanzar un desarrollo pleno de sus mentes, sus cuerpos y sus almas. Siempre que veamos una persona que no puede visualizarse más allá de lo inmediato, alguien sin proyectos y sin motivaciones a las que aspirar para convertirse en alguien mejor, estaremos viendo una serie de síntomas de una mentalidad poco desarrollada y escasamente útil a sí misma. Así termina este artículo. Y esto, hermanos, esto es algo de lo que la sociedad piensa acerca del conformismo y de una persona que es conformista. Y en medio de esto vivimos. Eso es lo que nos bombardea todos los días, de una u otra manera. Ese es el concepto que estamos escuchando todos los días. Ahora yo les preguntaría, ¿ustedes están de acuerdo con ese concepto? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Qué tanto ese concepto influye en sus pensamientos y en sus actuaciones? ¿Qué tanto están influidos por ese concepto? Bueno, quizás estás pensando cuando está diciendo esto, no, yo definitivamente, yo no soy una persona conformista. Bueno, a lo mejor estás pensando eso. Y si es así, bueno, entonces tú vas a luchar por el éxito. Vas a luchar para tener cada vez más dinero, más estatus social, más autoridad, etc. Tú vas a luchar por eso porque tú no eres una persona conformista. Bueno, esto es lo que dice el mundo. Y por eso vuelvo a preguntar,
¿Qué tanto te influye eso a ti? ¿Qué tanto influye tu pensamiento y qué tanto influye las cosas que tú haces? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿La Biblia dice algo al respecto? Ya lo leímos. Hagámoslo de nuevo. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Creo que el concepto está bastante claro, ¿verdad? Muy, muy claro. Y la sola lectura de estos versículos nos deja ver un concepto totalmente contrario a lo que el mundo dice acerca de la actitud que debe tenerse en la vida. Pero entonces, si esto es lo que encontramos en la Biblia, totalmente contrario a lo que el mundo dice, entonces ¿qué? ¿La Biblia fomenta el conformismo? ¿Eso es lo que estamos encontrando? ¿Que la Biblia fomenta el conformismo? Bueno, meditemos en eso. Meditemos en esto, en estos 3 versículos. Y la predicación se titula Contentamiento como resistencia espiritual. Y como punto número 1 vamos a ver el contexto y la definición. Miren, las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Pedro, de Juan, de Judas y aún las del mismo Pablo contienen serias y fuertes advertencias en contra de falsos maestros. Pablo está hablando aquí en esta porción que leímos y en los versículos anteriores, en el contexto de estos versículos, está hablando de esto. Pablo le escribe a Timoteo sobre falsos maestros. Y dice Pablo que su enseñanza no se conforma a las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina es enseñanza, la enseñanza que es conforme a la piedad. Los describe a estos falsos maestros, los describen toda su maldad, es un señalamiento fuerte de parte de Pablo. Dice que están envanecidos, que nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Qué fuerte Pablo lo señala a los falsos maestros. Y finalmente Pablo declara que esos falsos maestros toman la piedad como fuente de ganancia. Aman el dinero y lo único que quieren es enriquecerse. Usan la piedad, pero entendamos, una falsa piedad. Y usan esa falsa piedad como medio para obtener ganancias materiales, porque lo que aman es el dinero. Este es el contexto en el que Pablo hace la exhortación de los versículos 6 al 8. Y es una exhortación al contentamiento. Esa es la exhortación. Exhortación al contentamiento. Ya hablamos del contexto, cómo estaba el ámbito en ese momento. Y por eso Pablo está haciendo un llamado al mismo Timoteo, ciertamente, pero también a aquellos que en ese momento dentro de la iglesia están ocupados en enseñar, y sobre todo los que están dedicados a predicar. Para estos es básicamente, esencialmente, este llamado, esta exhortación al contentamiento. Pero mis hermanos, este principio es de aplicación a todo creyente.
Hay que tener contentamiento. Ese es el principio para todo creyente. Bien, cabe en este momento entonces considerar, explicar qué es contentamiento. La palabra contentamiento significa literalmente alguien que es autosuficiente o sentirse suficiente. Contentamiento es autosuficiencia, así de manera básica, de raíz. Es una palabra griega, del idioma griego común, y entre los griegos describía a una persona que permanecía firme e imperturbable ante las circunstancias externas, y por eso el término contentamiento describe a una persona que está satisfecha con lo que tiene y por eso no está buscando nada más. Contentamiento describe a la persona que está satisfecha con lo que tiene y no está buscando nada más. Eso es lo que significa contentamiento. Pero aún y entendiendo lo que esto significa, sin duda que es algo que no cabe tan fácilmente en la mente, ¿verdad? No entra tan fácilmente. Algo que parece no es muy correcto considerar para vivir en medio de este mundo. Es cierto. Este concepto choca fuertemente contra el concepto de este mundo. Consideremos ahora, mis hermanos, algunas cosas respecto del contentamiento. Cosas que se van hilando una tras de otra y se van hilando muy bien, le dan una relación, una cohesión a todo lo que tenemos que aprender sobre contentamiento. Por eso el punto número 2, el contentamiento emana de una correcta relación con Dios. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren, la palabra que aquí se traduce piedad significa devoción, reverencia o semejanza a Dios. Eso significa piedad de manera básica. Y se refiere a tener una actitud correcta en pos de Dios que produzca acciones, o produce más bien acciones que le son agradables. Déjenme decírselos de otra manera con dos palabras. Es actuar de manera agradable a Dios, emanado de una actitud correcta hacia Él. Piedad es mostrar una gran devoción a Dios mediante la práctica de lo que a Él le agrada. Piedad es la respuesta interna que uno tiene con respecto a las cosas de Dios, lo cual se muestra mediante acciones que le son agradables. Todo esto son diferentes maneras de decir lo que es la piedad. Básicamente, entonces, es actitud y acciones dirigidas a Dios. Eso es lo que integra la piedad. Por eso, considerar que piedad es algo que esté incompleto, que no tenga estas dos cosas, pues es algo que no es piedad y que los falsos maestros sin duda tenían. Piedad no es decir que se tiene una actitud correcta hacia Dios, pero no producir ninguna acción que le sea agradable. Eso es por un lado. Y es bien común. Todo creyente o muchos creyentes van a decir, no, lo primero en mi vida es Dios, ¿no es cierto? Que es bien fácil. Oh, si no, lo primero en mi vida es Dios. Pues sí, es muy fácil decir, tengo una actitud muy correcta hacia Dios, pero ¿dónde están las acciones? Las acciones no demuestran ninguna cosa que a Él le agrade. Entonces, piedad no es solamente decirlo, pero no hacerlo. Eso no es piedad. Pero por el otro lado, en el otro extremo, está la cuestión contraria.
Hay quien puede hacer, y sobre todo en el ámbito, en el seno de la iglesia, ¿verdad? Puede hacer cosas que son buenas, que son agradables, por lo menos a la vista, son agradables a Dios, pero no están motivadas por una correcta relación con Dios, sino que están motivadas por situaciones egoístas. Si yo hago esto para que me vean y porque yo quiero reconocimiento, quiero adulación, quiero obtener beneficios, a veces materiales, ¿verdad? Si hago cosas buenas, pero la motivación no es una relación correcta con Dios, sino las motivaciones son egoístas. Cualquiera de estas dos cosas no es una verdadera piedad. Es una falsa piedad. Porque piedad entonces es sí, hacer lo correcto porque se tiene una correcta relación con Dios y se tiene el deseo de agradarlo a Él. Entonces, solo quien tiene una actitud correcta hacia Dios y busca agradarlo es quien puede estar satisfecho con lo que tiene, es decir, contentamiento. Solo quien tiene una correcta relación con Dios y busca agradarlo es quien puede estar satisfecho con lo que tiene, solamente. Pero mis hermanos, el contentamiento no es conformismo ni mediocridad, como dice el mundo. El contentamiento no es conformismo ni mediocridad. El contentamiento es una virtud espiritual, porque emana de Dios. Y es una virtud espiritual que no es de ninguna manera debilidad. Al contrario, el contentamiento es una virtud espiritual que denota una verdadera fortaleza. El mundo no puede entender el contentamiento. No está dentro de su ámbito. De ninguna manera puede manifestarlo y por eso lo menosprecia, ridiculizándolo, llamándolo conformismo y mediocridad, promoviendo la idea de que lo correcto es dirigir los esfuerzos a la obtención de aquello que no se tiene, argumentando que eso es crecimiento y eso es éxito. Pero el concepto, como decimos, es difícil y choca, aunque se entienda perfectamente, choca en la mente. Y por eso a lo mejor algún cristiano dirá, bueno, pues sí, pues, pero yo contentamiento no, yo no quiero contentamiento. Bueno, si algún cristiano dice que no quiere contentamiento, lo que estaría manifestando es que está totalmente amoldado al pensamiento del mundo. Y lo que estaría manifestando es una tremenda debilidad espiritual. Y en caso extremo, una falta total de espiritualidad, lo cual significa, pues que es del mundo, no es de Dios. Y entonces no hay siquiera salvación en su vida. Por otro lado, cuando alguien quiere obtener ganancia material y se esfuerza y, como decimos los mexicanos, le echa ganas, ¿verdad? Le echa todas las ganas. Pero resulta que por más que intenta, no lo logra. Y entonces dice, bueno, no, yo tengo contentamiento, yo estoy contento con lo que tengo. Bueno, eso es falso. Porque en realidad no tiene contentamiento. Lo que tiene es frustración. Porque sí lo intentó y no lo pudo lograr. Ese sentir surge del no poder. No es una virtud que emana de Dios. No es verdadera piedad. No es verdadero contentamiento. Por eso, mis hermanos, todo creyente debe buscar el contentamiento, porque es una virtud que emana de Dios
y porque es un arma de resistencia espiritual en contra del mundo. Es un arma de resistencia espiritual en contra del afán por lo material. Es un arma espiritual en contra del amor al dinero. Punto número 3. El contentamiento hace que la piedad sea una gran ganancia. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Esta palabra ganancia significa, en primer lugar, provisión. Y en el desarrollo del concepto también incluye el medio para obtener esa provisión, para obtener esa ganancia. La ganancia en sí, la provisión en sí y el medio para obtenerlo. A esto se refiere la palabra ganancia. Entonces lo que aquí encontramos en el texto es que la piedad sí es una gran ganancia si va acompañada de contentamiento. A ver, miren, los falsos maestros empleaban la piedad, que ya dijimos era una falsa piedad, porque solo lo decían, pero no producía nada bueno, sino que ellos lo que querían era obtener dinero. Lo que ellos amaban era el dinero, ellos querían obtener dinero. Pero Pablo está diciendo lo opuesto. Él dice que en realidad sí, la piedad es una gran ganancia, un medio para obtener gran ganancia. Pero siempre y cuando vaya acompañada de contentamiento. Ahora miren, con base en lo que hasta aquí hemos explicado, vamos a expresar la idea de la siguiente manera. Una actitud correcta hacia Dios, buscando agradarlo, es un medio para obtener una gran ganancia, siempre y cuando se esté satisfecho con lo que se tiene. Es decir, no se va tras el dinero, sino en busca de agradar a Dios. Ese es el punto. Ahora, algo importante que necesitamos considerar es ¿a qué tipo de ganancia se refiere Pablo aquí? Bueno, la piedad sí es ganancia, sí va acompañado, pero ¿cuál es la ganancia? ¿A qué tipo de ganancia se refiere Pablo? Bueno, definitivamente no se refiere a ganancias materiales, ni a los medios o a las actitudes que buscan obtener ese tipo de ganancias. No. Ya dijimos, los falsos maestros, mediante una falsa piedad, estaban yendo tras el dinero. Esa era la ganancia que buscaban, dinero, ganancia material. Pero esa no es a la que Pablo se refiere. De hecho, la está condenando en este contexto. A lo que Pablo se refiere, sin duda alguna, es a ganancia espiritual. Eso es lo que está diciendo. Ganancia espiritual. Y Pablo, sin duda, también está haciendo eco de nuestro Señor Jesucristo, que dijo allá en Mateo 6, 19 al 21, no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en el cielo, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Miren, pensemos en lo siguiente. El que tiene mucho o quiere tener mucho, se preocupa y se ocupa en lo que tiene o en lo que quiere obtener. Y se preocupa y se ocupa en el medio para poder obtenerlo.
Su mente y su corazón están en las cosas materiales de este mundo. Su afán, su preocupación, su amor están en eso. Y no pocas veces tiene malas consecuencias. Díganme si no es cierto. ¿Cuántas veces las personas que aman eso y que van y se afanan por eso, enferman? Enferman físicamente, enferman mentalmente, enferman emocionalmente. ¿Cuántas veces esos afanes también hace que haya repercusiones serias en sus relaciones con las demás personas, especialmente en sus relaciones familiares? Tiene serias consecuencias. Estas personas a veces terminan colapsando totalmente. Pero, a pesar de estos riesgos, ir tras ganancias materiales es la actitud normal de un inconverso. Lo triste es cuando un creyente está cayendo en lo mismo. Cuando un creyente se está afanando por esto, porque además de las consecuencias que ya mencionamos, hay todavía una más grave. Está descuidando su aspecto espiritual, y eso es definitivo. Quien está yendo tras lo material está descuidando lo espiritual. Por esto, lo normal para el creyente debe ser el contentamiento. Cuando eso hace, entonces no invierte pensamiento, tiempo ni esfuerzo amando lo material y yendo tras ello. Y entonces se dedica a lo espiritual. Y entonces, aquí en la tierra, no se estará afanando y va a tener paz. Y eso ya es obtener una gran ganancia. Ya es tener ganancias. Todo el mundo anda vuelto loco, estresado por todo lo que tiene que ir. Cuando uno no va tras esas cosas, entonces va a tener paz. Si uno tiene contentamiento, va a tener paz. Pero por otro lado, el creyente que no se afana por eso y se está dedicando a lo espiritual, está haciendo tesoros en el cielo. Y esa es una mucho mayor ganancia todavía. Por eso, la verdadera ganancia consiste en estar satisfecho con lo que se tiene. Cuando esa satisfacción es una acción que emana de una correcta relación con Dios. Y esto, otra vez, es un arma espiritual en contra del pensamiento del mundo. Y ayuda porque no produce malas consecuencias. Punto número 4. Punto número 4. El contentamiento pone en evidencia lo vano y lo temporal de lo material y lo terrenal. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. ¿Ustedes ya habían escuchado esto? Yo estoy seguro que sí, que lo habían escuchado más de alguna vez, ¿no es cierto? El mundo lo sabe perfectamente y lo han escuchado. Ahora, quiero preguntarles, ¿ustedes sabían que ese principio
emanaba de la Biblia? ¿Sabían que aquí estaba? Bueno, ahora ya lo saben, ¿no? Pensaban que eso decía el mundo, pues no, eso dice la Biblia, ¿sí? Y ahora el mundo está sacándolo de la Biblia, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo saben, ¿sí? Para vergüenza nuestra no lo sabíamos, ¿va? Pero bueno, ahora ya lo sabemos. Ok, ¿saben? Este es un principio tan sencillamente cierto que hasta el mundo lo acepta y lo repite sin objeción alguna, porque es una verdad. Este principio está totalmente relacionado con el contentamiento, y por eso el contentamiento nos muestra, nos recuerda, da evidencia, pone en evidencia lo vano y lo temporal de lo material y lo terrenal. El creyente no debe afanarse por lo material y lo terrenal, porque nada de eso se podrá llevar al cielo. Porque nada de eso tiene valor en el cielo. Miren, una historia inventada, pero que nos ayuda a ilustrar esto. Dice que había un cristiano por ahí, que en su lecho de muerte le pidió al Señor poder llevarse algo de este mundo para allá. Le dijo: Señor, permíteme llevarme algo de este mundo al cielo. Y el Señor se lo concedió. Repito, es una historia inventada. Esto es ciencia ficción espiritual, ¿no? Más o menos. Bueno, le pidió al Señor poderse llevarse algo de la tierra y el Señor se lo concedió. Bueno, ya al poquito tiempo, pues este cristiano pues murió, y él había acumulado mucho oro en su vida. Y entonces, cuando murió, pues ya llegó por allá, ¿verdad? No había estudiado 1 Timoteo 6, del 6 al 8, no lo había estudiado. Entonces, se dedicó en su vida y acumuló mucho oro. Bueno, cuando murió, llegó al cielo con una gran maleta, ¿verdad? Y cargando una gran maleta, apenas si podía jalarla. ¿Y qué se llevó en la maleta? Su oro, se llevó su oro. Llegó al cielo con su maleta de oro y ya llegó allá y la abre. Y cuando los ángeles lo vieron, se empezaron a reír. Le dijeron: ay, el Señor te permitió traerte lo que tú quisieras de allá, y lo que te trae es puros pedazos de pavimento. ¿De qué está hecha la ciudad celestial? De oro, ¿no? Lo material se queda en esta tierra. No se puede llevar y ni siquiera tiene valor en el cielo. Por eso se trata, en seguimiento al punto anterior, de hacer tesoros en el cielo. Lo material se queda, pero lo espiritual trasciende. El creyente que se ocupa en lo material y no abona a su cuenta espiritual, en el cielo no tendrá tesoros y no tendrá ninguna corona que ofrecerle al Señor en alabanza. Por esto es que el contentamiento pone en evidencia lo temporal y lo vano de lo material. Y el Señor Jesús también dijo esto. Lo contó en una parábola. ¿Se acuerdan? Lucas 12, del 16 al 21. Un hombre rico había prosperado tanto que ya no tenía dónde guardar el fruto de sus cosechas. Y lo que pensó hacer fue derribar sus graneros y edificar otros mucho más grandes para poder almacenar ahí toda su riqueza. Y entonces, dijo él, dedicarse a descansar, a comer, a beber y a regocijarse. Pero Dios lo llamó necio y le dijo que esa noche
moriría. Y lanzó una pregunta: ¿de quién sería todo eso que había provisto? El Señor termina diciendo que así es quien no es rico para con Dios. El Señor también dijo allá en Mateo 16:26 y Marcos 8:36: ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Hay que tener contentamiento. Lo terrenal es temporal, ir tras ello es vano. El contentamiento es un arma espiritual que nos recuerda esto. Punto número 5. El contentamiento se enfoca solo en lo necesario. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sustento y abrigo. Sustento se refiere al alimento. Abrigo significa cubierta y se refiere a la ropa para vestir y a un lugar para vivir. A eso se refiere abrigo. Entonces, lo que aquí el texto dice es que si se tiene que comer, que vestir y dónde vivir, eso es suficiente para estar contento. Dicho de otra manera, la satisfacción de las necesidades básicas de la vida debería contentar a todos los creyentes. Pero pensemos, si el contentamiento se logra teniendo lo necesario, ¿por qué entonces en realidad parece que nunca se está contento con lo que se tiene? ¿Por qué? Porque el mundo dice que eso es conformismo y mediocridad. Y bombardea con la idea que hay que tener mucho, de todo y de la mejor calidad siempre. Por eso. Pero como escribe un famoso comentarista, el más rico es el que desea menos. El más rico es el que desea menos. Y entonces, mis hermanos, además de lo que ya definimos por contentamiento, aquí podemos añadir que el contentamiento implica liberarse de la dependencia de cosas innecesarias. Es controlar el deseo de poseer más allá de lo que se necesita. Porque si esos deseos no se controlan, puede ser que se esté cayendo en avaricia o codicia. Miren, hay que aclarar algo. El punto no es que sea pecaminoso tener más de lo necesario. No, eso no es pecado. Pero si se tiene más de lo necesario, hay que reconocer que es Dios quien lo ha provisto y debe disfrutarse y utilizarse sabiamente, correctamente. Entonces, el problema o el punto no es que sea pecaminoso tener más de lo necesario. El problema, lo pecaminoso, está en desear egoístamente tener el deseo de obtener siempre más
de lo que se tiene y mucho más de lo que se necesita. Eso es el pecado. Y por eso el contentamiento espiritual, el contentamiento es un arma espiritual que ayuda contra esto. Y otra vez, hermanos, no se trata de conformismo ni de mediocridad, aceptando las cosas como están. Se trata de una actitud correcta hacia Dios, confiando en que Él es el Padre Celestial que suple todo lo que es necesario. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio mental, porque no puede ser de otra manera, ¿verdad? Ni por escrito y mucho menos hablado, pero hagamos un ejercicio mental. Trae a tu mente, hermano, trae a tu mente todo lo que tienes. Todo lo que tienes. A ver, ¿cuántas casas tienes? ¿Cuántos coches tienes? Y vas a decir, ok. A ver, abre tu closet y ve cuánta ropa tienes. A ver, hermanas, cuántas blusas, cuántas faldas, cuántos vestidos. Sobre todo, cuántos zapatos tienes. ¿Cuántas bolsas tiene? Caballeros, ¿cuántas camisas, pantalones, tenis tienen? A ver, no hombre, ya con las risitas que están haciendo ya me imagino, ¿eh? Creo que van a derribar sus closets para construir otros más grandes porque ya no les cabe lo que tienen. Bueno, ya trajeron a su mente cuántas cosas tienen, todo, desde lo más sencillo hasta casas, coches y todo lo que quieran, ¿sale? Terrenos, propiedades o lo que sea. Ahora, ¿ya tienes en la mente todo lo que tienes? ¿Todo lo que tienes? ¿Ya? Ahora te pregunto, ¿estás contento con eso? ¿Estás contento con eso? Todo eso que tienes, en realidad, solo es lo necesario, es lo único que es lo mínimo que tú necesitas. Todo eso que tienes, ¿es lo que necesitas? ¿Tienes solo lo necesario? Ok, sigamos con el ejercicio mental. Ya tienes tu lista como de así, ¿no? En Arial 8 y a renglón seguido, ¿no? A ver, sigue pensando en lo que tienes y ahora añade a tu lista lo que tú quieres. Lo que quieres, no lo que tienes, lo que quieres. Si ya tienes 20 pares de tenis, pero todavía quieres los Adidas que acaban de salir de moda, ¿no? Todavía quieres eso. Añádele a la lista, añádele. ¿Ya le estás añadiendo a la lista? Rápido. O te doy más tiempo porque pues a lo mejor no sé. ¿De qué tamaño quedó la lista? ¿Se incrementó? Seguramente, ¿verdad? Ya está la listota ya de lo que tienes y lo que quieres, ya. Ahora, de verdad, sinceramente, depura la lista y deja solo lo necesario, lo verdaderamente, solo lo necesario. ¿Qué tanto decreció la lista? Muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo. ¿Saben, hermanos? Sin temor a equivocarme, creo que puedo asegurar que gracias a Dios, y lo digo sinceramente, gracias a Dios, nadie de los aquí presentes, nadie tiene solo lo necesario. Nadie. Todos los aquí presentes tienen más. Bueno, quizás sí, un poquito más. Y otros, no lo nieguen, otros tienen mucho más de lo que necesitan. ¿No es cierto? Si debieras estar contento con solo lo necesario,
si debieras estar contento con mucho menos de lo que el Señor te ha dado, entonces deberías estar mucho más contento con lo que realmente tienes. Y entonces sería una vergüenza que todavía estarías deseando tener mucho más cosas. Por eso, mi hermano, dado que esta es tu situación, porque lo es, y para que no desees nada más, considera lo siguiente: conténtate con lo que el Señor te haya provisto, que es más de lo necesario. Evita caer en la codicia. Recuerda que el Señor es dueño de todo lo que tienes y tú solo eres el administrador. Entonces administra bien. Administra bien. Sea agradecido. Sea agradecido. Aprende. Oílo bien. Aprende a distinguir y a separar los deseos de las necesidades. Aprende a distinguir bien los deseos de las necesidades. Y nunca les predicamos de ofrenda, ¿cierto? Nunca les hablamos de ofrenda. Hoy déjenme decirles unas cositas, unas cuantas palabras. Ofrenda conforme a la bendición que Dios te ha dado. Y eso no lo digo yo. Eso lo leemos frecuentemente a la hora de la ofrenda, ¿no es cierto? Ponemos la cita bíblica ahí. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Yo creo que el que no ofrenda es porque Dios no lo ha bendecido absolutamente en nada, ¿verdad? Pero resulta que estamos diciendo que no es así, porque hiciste tu listota, ¿verdad? Y si el Señor, y aceptas que el Señor te bendice mucho, bueno, cierra tú la expresión, ¿cuánto debes de ofrendar? ¿Vale? No les vuelvo a hablar de ofrenda en no sé cuánto tiempo, ¿vale? Y no es, mi hermano, no es porque haya necesidad en la iglesia. Gracias a Dios, y se los hemos estado diciendo. No es porque haya necesidad en la iglesia, sino porque se trata de un asunto espiritual. Tus ofrendas son un asunto espiritual. Bien, llegamos al final. Y a riesgo de repetir, porque lo voy a hacer, yo quiero puntualizar y hasta añadir un poquito de lo que les he estado diciendo, de lo que quiero que se lleven como enseñanza en este día respecto del contentamiento. En primer lugar, otra vez, el contentamiento no es conformismo ni mediocridad. No es eso. Por otro lado, el contentamiento no es resignación. Dado que no puedes tener, por más esfuerzo que haces, dices, bueno, pues sí tengo contentamiento. No. El contentamiento tampoco es resignación. Pero también es cierto, hermanos, que el contentamiento no es justificante para ser flojo y desobligado. Que quede claro, No es justificante para ser flojo y desobligado. Aunado al no afanarse por lo material que predicamos hace 2 semanas, con lo que se está predicando hoy, el contentamiento no debe ser malentendido. Y el creyente crea que como tiene que estar contento con lo que tenga y no tiene que afanarse por lo material, porque eso ya se predicó, entonces esté de flojo y de desobligado, porque eso no es.
ahora que pasa Semana Santa, vamos a predicar sobre el trabajo también, el trabajo. Vamos a cerrar el ciclo de esto que hemos estado predicando. El contentamiento es una virtud. Es una virtud espiritual y el contentamiento es verdadera fortaleza. No es debilidad. Tener contentamiento no es ser débil ni mediocre. Es ser fuerte espiritualmente. No se trata de ser rico bajo los parámetros del mundo. El concepto de riqueza aquí es totalmente contrario. Las personas son realmente ricas cuando están contentas con lo que tienen, y lo son porque así están ocupados en hacer tesoros en el cielo, algo que sí trasciende este mundo. Se trata de estar contento con lo que tienes, que ya dijimos. Gracias a Dios nadie tiene lo estrictamente necesario, ¿verdad? Nadie. Pero se trata de que estés contento con lo que tienes. Si tienes para comprar tu ropa en las pacas del tianguis, está bien. Y está contento con eso. Pero si tienes para más, adelante. Si el Señor te bendice para más, adelante. Y está contento con eso. Si el Señor te da para ir a comprar tu ropa a Bodega Aurrera, pues está contento con eso. Si el Señor te da para ir a Walmart, pues está contento con eso. Si el Señor te da para ir a Suburbia, pues está contento con eso. Si el Señor te da para ir a comprar a Liverpool, pues está contento con eso. Si el Señor te da para ser totalmente palacio e ir a comprar a Palacio de Hierro, pues está contento con eso. Más ejemplos ya no sé, hasta ahí me sé, no sé. Y nunca he comprado en Palacio de Hierro, nunca. Cuando era niño, una prima me llevaba nada más a ver las cosas, pero porque ponían los muñequitos en Navidad y no sé qué tanto, pero ni siquiera entró a Palacio de Hierro. Entonces, más para arriba ya no sé. Pero bueno, hermano, el Señor te va a dar. Y lo que te dé, está contento con eso. No estés queriendo, ay, nada más me da, pues no puedo más que va aquí, compro en el tianguis y ya, yo quisiera. Está contento con eso. Con lo que tienes, está contento. Si Él te bendice más de lo necesario y para más de lo necesario, agradécele al Señor. Sea agradecido realmente y comparte la bendición. Comparte la bendición que tienes. Ve a Liverpool, compra un suéter y bello, cerrárselo a la hermana o al hermano que sabes que pues no puede comprar ahí, ¿verdad? Regálale un suéter de ahí, tú que sí puedes. No significa, hermanos, el contentamiento no significa que todo lo material es malo, porque no lo es. Lo malo es amar lo material, eso es lo malo. Si tienes más, mucho más de lo necesario, hermano, por favor, no seas orgulloso, ni presumido, ni humillante, y no estés viendo a los demás hermanos por encima del hombro. Ay, ese hermano, míralo. No seas orgulloso con los hermanos que tienen menos que tú. Es más, ayúdalos. Ayúdalos. El mundo te dice, no seas conformista, ve tras el éxito, busca más dinero, más estatus, más poder.
Pero el cristiano no es del mundo y no debe amoldarse a los estándares del mundo. Y un creyente que tiene una correcta relación con Dios va a aprender a tener contentamiento y va a luchar en contra de ese pensamiento del mundo. Y por eso el contentamiento es una virtud, un arma de resistencia espiritual. El Señor nos permita aprender y practicar esto de manera correcta. Como un resultado, no se olviden de tener una correcta relación con Dios y querer agradarlo. Si no, no es posible. El Señor nos bendiga.